Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida hoy lunes 9 de octubre del 2023 para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero, en el caminar de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, a ponerlo todo en la mano del Señor. Allá en Proverbios 16:3 nos dice que pon todo en la mano del Señor y lo que tú planeas se llevará a cabo. Qué importante es ponernos en la mano del Señor. Qué importante es alimentarnos de su palabra para que de esa manera ustedes y yo demos fruto con perseverancia, como nos dice allá en San Lucas capítulo 8 versículo 15. Comencemos, mis amados hermanos y hermanas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en las Escrituras? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciendo: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo, al Paráclito, al Espíritu Santo que Jesús nos prometió en Juan 16:13, que nos va a llevar hacia la verdad plena, hacia la verdad completa, que nos va a dar la sabiduría que ustedes y yo necesitamos para comprender la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda confusión, toda preocupación. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu inteligencia.
A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo San Lucas capítulo 10 del versículo 25 al versículo 37. Hoy el Señor nos trae una buena noticia para ustedes, para mí, y algo muy importante, algo muy especial que vamos a ir analizando. Recuerdan allá en Josué capítulo 1 versículo 8 nos dice que lee, relee, medita día y noche lo que en este libro está escrito, para que así puedas cumplir lo que en él está escrito y tener éxito. Nuestro éxito se basa de cómo nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la luz que guía nuestros pasos, nuestro caminar en nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Cuán importante es alimentarnos de la palabra del Señor. No porque yo le diga. Vamos a ver quién lo dice. Escuchen. San Lucas capítulo 10 del versículo 25 en adelante. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? Oh, wow. Entonces, un maestro de la ley, de los que enseñan la palabra de Dios en el pueblo de Israel, un maestro de la ley que sabía que tenían de frente el Antiguo Testamento, lo que algunos llaman la Septuaginta, el Código de Alejandrina, le pregunta a Jesús: ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Muy importante, muy importante. ¿Qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le devuelve, pero con la misma moneda que él pregunta. Él, siendo maestro de la ley, que estudiaba las Sagradas Escrituras, le pregunta a Jesús: ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué le dice Jesús? Y es igual que ustedes y yo digamos hoy: ¿yo qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para salvarme? Ustedes y yo nos preguntaríamos eso hoy. ¿Qué debo de hacer para salvarme? ¿Qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Nos preguntaríamos eso, ¿no es cierto? Muchos nos preguntarían. ¿Saben lo que dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? A ti y a mí, mi amado hermano y hermana. Ahora ya no es aquel maestro de la ley. Esta palabra que estamos leyendo es para ti y para mí. Isaías 48 dice que la palabra de Dios dura para siempre. En aquel momento era para que él escriba, pero hoy es para ti y para mí. Si tú y yo venimos ante el Señor, ponemos nuestra familia, nos ponemos nosotros y todos nuestros seres queridos que siempre le encomendamos en nuestras oraciones y le decimos: Señor, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna, para conseguir el cielo, la tierra prometida? Escucha lo que dice el Señor. ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué está escrito en la Escritura? El mismo Señor Jesús nos manda a leer la Sagrada Escritura, mis amados hermanos y hermanas. Cuán importante es alimentarnos de las Sagradas Escrituras. Yo les empecé diciendo esto al inicio. Y ahorita es el mismo Señor Jesucristo que nos dice: si quieres salvarte, lee las Escrituras. Lee las Escrituras y si quieres salvarte. Quiero leerles Romanos capítulo 10, versículo 14, para que vean por qué es importante de que nosotros leamos o que escuchemos la Sagrada Escritura. ¿Por qué es importante? Aquí el mismo Señor Jesús nos dice: ¿qué lees en la Escritura? Yo sé que muchos de ustedes dirán: sí leo de vez en cuando, sí leo un pasaje al día. Y otros dirán: tal vez no leo nada. Si no leemos las Escrituras, entonces ¿cómo vamos a alcanzar la salvación? El mismo Señor Jesucristo hoy nos viene a decir: si quiere alcanzar la salvación, lee las Escrituras. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida, que ustedes y yo necesitamos. Muy importante, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a ver
Romanos capítulo 10, versículo 14. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? Para invocar el nombre del Señor debemos de haber creído en Él. Primero tenemos que creer, luego para invocar. Pero no se queda ahí. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? Para creer necesitamos oír hablar de Él, escuchar su palabra. Por eso el Señor nos dice que leamos las Escrituras. Y no se queda ahí. ¿Y cómo creerán si no hay quien lo proclame? ¿Cómo creerán si no hay quien lo proclame? A veces nosotros nos podemos decir, yo quiero que mi familia escuche la palabra de Dios, invoque el nombre del Señor, cree en Jesús. Y dice San Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien los proclame? ¿Cómo van a creer si no hay quien les proclame? Si ustedes y yo a veces estamos muy ocupados en otras cosas y no nos tomamos el tiempo de proclamar la palabra del Señor. O puede suceder que ustedes y yo sí queremos proclamar la palabra del Señor, pero a veces hay personas, incluso en nuestra familia, que no quieren escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros debemos de siempre seguir hablando. Recuerdan allá en Hechos 18:10, por allá, Hechos capítulo 18, versículo del 9 al 10, por ahí, cuando Dios le dice a San Pablo, sigue hablando, no temas. También allá en Jeremías, en Ezequiel capítulo 2, del versículo 1 al 6, dice, anda y proclama la palabra del Señor, te escuchen o no te escuchen, tú proclama la palabra del Señor. Lo peor que puede pasar a nosotros, que nos gusta estudiar la palabra del Señor, alimentarnos de ella, es estudiarla y no proclamarla. Debemos de proclamarla. Nos escuchen o no nos escuchen, ya tendrán que verse con Dios, pero ustedes y yo estamos haciendo lo que el Señor nos manda, leyendo las Escrituras, viviéndolas y transmitiéndolas. Esa es la gracia que necesitamos nosotros pedir al Señor, que nos dé la gracia de vivir las Escrituras, de leer las Escrituras, de vivirlas y de transmitirlas. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Y por eso aquí en el versículo 17, Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dirá San Pablo, por tanto la fe viene de la predicación y lo que se predica es la palabra de Dios. Muy importante, nosotros a veces queremos tener más fe, queremos que nuestra fe crezca. Y cantamos esa canción, si tuvieras fe como un granito de mostaza, lo que Jesús nos dice en Lucas 17:6. Pero es importante de nosotros saber y entender que la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. A veces nos enredamos en tanta filosofía, en tantas cosas que son también a veces buenas, pero y si van sin la palabra de Dios, ahí es donde nosotros nos vamos por otro camino que Jesús hoy no nos quiere que vayamos. Jesús es claro hoy, ¿qué lees en las Escrituras? Y le pregunta al mismo maestro de la ley que le enseñaba al pueblo las Escrituras. ¿Qué lees en las Escrituras? Y hoy nos dirá el Señor a ustedes y a mí también, ¿qué lees en las Escrituras? Jesús y el maestro de la ley, tomando las Escrituras de allá de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, viene a decir el primer mandamiento: escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el Señor, excelente, entonces haz eso y vivirás. Pero a veces ustedes y yo amamos al Señor de pura boca, de pura boca, de pura boca. Yo amo al Señor, pero no hacemos lo que el Señor nos dice. Yo amo al Señor, pero quiero hacer lo que a mí me da la gana. Yo amo al Señor, pero siempre quiero que sea mi voluntad y no la del Señor. Yo amo al Señor, pero no me gusta leer la Biblia. ¿Qué contradicción tan grande? Yo amo a Dios, pero su palabra no me gusta. Porque la Biblia nos hizo para pelear. ¿Cómo así? O amo a Dios o no amo a Dios. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice:
o frío o caliente. A los tibios los vomito. Es muy importante que ustedes y yo sepamos a ver en dónde estoy, quién soy yo, qué es lo que quiero de mi vida. El Señor quiere que yo lea las Escrituras, pero tengo yo la disponibilidad de leer las Escrituras, de predicarles a mi familia, a mis seres queridos, y a los que el Señor me ponga en el camino. Y muchas de las veces ustedes y yo no somos capaces de hacer eso. Solamente amamos a Dios de labio para afuera. Y Jesús en Marcos 7 por ahí es bien claro cuando dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque a veces, el Señor es mi Dios, Él es mi pastor, nada me falta. Pero en nuestro corazón hay mucho rencor, hay mucho deseo de venganza, hay mucha ira, hay mucha preocupación, hay muchas cosas que nos alejan de Dios antes que acercarnos de Dios. Entonces vemos la tremenda contradicción que hay dentro de nosotros mismos. A ver, quiero estar con Jesús, quiero dejarme guiar de Jesús y su palabra, o quiero hacer lo que a mí me da la gana. Y Jesús aquí es claro, dice: haz eso y vivirás. ¿Qué nos manda a hacer Jesús? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. O sea que en nuestra mente, nuestro pensamiento tiene que estar con Dios, con sus cosas, con su palabra, con todo tu corazón. En nuestro corazón tiene que estar sembrada la palabra de Dios, con el cual obedecemos a su evangelio. No solamente que tenemos que amar a Dios con la boca, porque el Señor es bien claro en Lucas 6:46, nos dirá: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Oh, yo amo al Señor, oh, qué lindo. Pero ¿por qué no hace lo que yo le digo? Yo amo al Señor. A ver, ¿amas al Señor? Si amas al Señor, entonces cumplirías con lo que Él manda, ¿cierto? Ok, vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Ya hiciste bautizar a tus niños? El Señor dejó el sacramento del bautismo. Tus niños hicieron el sacramento de la reconciliación, o tú mismo, la primera comunión, la confirmación. ¿Ya hiciste? Excelente, un aplauso para los que se han hecho. ¿Y qué más sigue? La unción de los enfermos. Recuerden que cuando uno se enferma, hay muchos que se van a los brujos, a los curanderos, a los babalaos. Cuando el Señor dice en Santiago 5:14, quien se enferme vaya a los presbíteros, a los sacerdotes, para que oren por él y le unjan con el óleo, con aceite de óleo, para que el Señor le dé vida a esa persona y confiese sus pecados y le sean perdonados. Y a veces eso no hacemos, pero entonces estamos meditando a ver si amo al Señor, tengo que hacer estas cosas, lo que Él me manda. El Señor dejó el sacramento de la confesión. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes no le perdonen le queda sin perdonar. Juan 20 del 21 al 23. Y ya nos fuimos a confesar. No me he ido. Pero entonces, ¿cómo dices que amas al Señor? Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Todos los domingos cuando vamos a misa recibimos el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Juan 6:56. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Jesús está permaneciendo en común unión con nosotros a través de su cuerpo, de su sangre, la Santa Eucaristía, que es el culmen de la vida cristiana. ¿O no, eso no? Pero entonces, ¿cómo dices que amas a Dios? Y a veces amamos a Dios de bla, bla, bla. De hecho, estamos a veces cortos ustedes y yo. Y el último sacramento, luego sigue el orden sacerdotal, y luego el matrimonio, santo matrimonio. Yo amo a Dios, pero quiero vivir arrejuntado. Eso no manda a Dios. Yo amo a Dios, pero quiero solo vivir casado por el civil. Vivir arrejuntado, vivir casado por el civil. O los que se han casado con uno que se ha autonombrado pastor, que es un falso pastor. Eso es una obra de teatro, no es matrimonio real. Están viviendo en fornicación. El matrimonio que Dios quiere es el sacramento del matrimonio. Hebreos 13:4. Tened el matrimonio en un gran respeto, que a los fornicarios, o sea, a los que viven arrejuntados o viven casados por el civil, o los que se han casado con fulano pastor, también están en fornicación. A los fornicarios y a los adúlteros, a los que sí se casaron por la iglesia, pero dejando a su pareja se fueron con otra persona porque pensaron que yo puedo hacer lo que quiero. ¿Y quién te dijo eso a ti, que tú puedes hacer lo que tú quieres? ¿Quién? El diablo solamente. El diablo te dijo que tú puedes hacer lo que tú quieres porque es tu vida, porque es tu cuerpo. No es tu vida, no es tu cuerpo. Hechos 3:15, Dios es el dueño de nuestra vida. Y en cuanto a nuestro cuerpo, 1 Corintios 3:16, no saben que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo
y que el Espíritu de Dios habite en ustedes. El que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Eso es muy serio. Entonces podemos analizar a ver si amamos a Dios de corazón o solamente de labios. Muy bien. Y luego Jesús pone la parábola y él viene a preguntar quién es mi prójimo para justificar su pregunta. Entonces el Señor le pone la parábola del buen samaritano. Un hombre iba de Jerusalén a Jericó, le asaltaron y le pegaron y hasta le quitaron la ropa. Vino un sacerdote y no le ayudó porque estaba ocupado en ir a otras comunidades, a otras cosas. Llegó el necesitado, no le ayudó. Y a veces sucede, exhorto, invito a los sacerdotes para que dediquen más tiempo a la confesión. ¿Cuántas personas andan en el mundo buscando confesión? Pero los sacerdotes, no todos, gracias a Dios, no todos, algunos andan más ocupados en hacer los sacramentos, en esto y aquello, menos en la confesión. Segunda de Corintios 6, del 1 al 2, dice que los sacerdotes son los ministros, los que administran la misericordia del Señor. Por favor, eso sería un pedido muy especial para los sacerdotes que no se dedican a confesar. A los que sí, que Dios les bendiga y les guarde. Entonces, miren, viene un sacerdote, le ve al enfermo que está ahí, le dio un rodeíto y pasó porque está ocupado. Está bien. Ahora también viene a nosotros los laicos, viene un levita, los que ayudantes de la iglesia. ¿Cuántas de las veces hay gente necesitada ahí? Y nosotros nos ocupamos en cosas que a veces pueden esperar antes de ayudar a una persona que está necesitada. Por ejemplo, anda confundida espiritualmente, está buscando ayuda, que algún laico, algún coordinador, algún catequista, alguna persona comprometida con la iglesia le ayude. Pero no, hay cosas más importantes que hacer. Puede ser que el mismo Jesús esté en esa persona necesitada. Recuerden que en Mateo 25, de 31 a 46, Jesús nos va a juzgar. Tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste, estuve forastero, me recibiste en tu casa, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo y me visitaste. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, es muy importante que pongamos nuestros ojos en los más necesitados también, que oremos también por ellos, porque así como de pronto alguno de nosotros estaba a un momento en el abismo, era esa persona como esta persona que estaba en el piso y estaba herida, puede que otra persona esté así de hoy en día, como nosotros hubiéramos estado en aquel momento. Entonces es importante que aprendamos a ser compasivos y ser generosos con los demás. Y el tercero, un buen samaritano, que le encuentra al hombre que le asaltaron y le pegaron, y él se toma su tiempo, dejando de todo, porque a veces nosotros, lo que sucede es que nosotros hacemos todo yo, y lo que a mí me resta de tiempo, ay, si tú. Pero este hombre, dejando de todo para mañana, para pues ese mismo momento, le cura sus heridas, le limpia con vino. Incluso él iba en un caballo, en un animal, en un mular, en un animal, describe la escritura. Se baja de él, le sube al otro, mire, para llevarle a una posada. Llega a la posada y le dice al posadero, toma 2 monedas, si gastas más y yo te devuelvo, cuídalo. Y Jesús le pregunta un buen ejemplo para ustedes y yo seguir. Jesús le pregunta al maestro de la ley, ¿quién es el prójimo? El maestro de la ley, el que se mostró compasivo, ser buen samaritano. Y dice, ve y haz tú lo mismo. Ese es el mensaje del Señor para ustedes y para mí hoy. De tú a tú, el Señor nos habla a cada uno a nuestro corazón y a nuestra conciencia. Ve y haz tú lo mismo. Si ves a alguna persona que esté en necesidad, no le dejes de esperar. Por allá, pueden leerse por allá en, Eclesiástico o Siracide capítulo
4, versículo 1, o capítulo 5, versículo 1 dice: nunca dejes de esperando a los ojos suplicantes. De pronto, alguna vez en la vida, puede ser que nosotros estemos atravesando esa misma situación. El hecho que de pronto hoy tengamos, no significa que después no vayamos a encontrarnos en necesidad. Si el Señor nos permite la oportunidad y tenemos la posibilidad de ayudar a alguien, no le dejemos de esperando. Dios no nos deja esperando a nosotros cuando le pedimos, y Él se muestra compasivo y misericordioso de una vez. Y dice Jesús hoy: ve y haz tú lo mismo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María os acompañe hoy y siempre. Denle compartir al Evangelio del día, denle suscribir a este su canal de evangelización. Un abrazo para todos. Como dice allá en 1 Corintios 16:24, los amo en el amor de Jesucristo.